Estas microesferas de vidrio se utilizan en pinturas reflectantes para señalización vial. Pero además de ese uso, vamos a seleccionar una de ellas para utilizarla como lente de un microscopio simple, de aumento casi comparable con el máximo aumento de un microscopio compuesto. Está bastante extendida la idea de que el microscopio simple ha sido poco más que una lupa de disección con la que conseguir aumentos muy modestos. En realidad, los principales descubrimientos realizados en biología mediante observación microscópica hasta el primer tercio del siglo XIX se hicieron con microscopios simples, ya que su calidad y aumentos eran superiores a los de los microscopios compuestos de la época. Tanto el microscopio simple como la lupa, que se puede considerar un microscopio simple de pocos aumentos, consta de una lente convergente, de modo que cuando el objeto a observar se sitúa a una distancia de la lente inferior a su distancia focal, el instrumento proporciona una imagen virtual, derecha y de mayor tamaño. En el siglo XVII, Anton van Leeuwenhoek construyó cientos de microscopios simples, con los que observó incluso bacterias. De los 10 microscopios que se conservan, el más potente alcanza 266 aumentos. Durante las primeras décadas del siglo XIX, Robert Banks fue un reconocido fabricante de microscopios simples. Uno de estos, cuya lente más potente proporcionaba 170 aumentos, sirvió a Robert Brown para identificar el núcleo celular y para descubrir el movimiento que lleva su nombre, movimiento browniano. Para construir un microscopio simple de muchos aumentos, se ha seleccionado una de esas microesferas usadas en señalización vial, de 0,8 milímetros de diámetro, fotografiada aquí sobre una aguja de coser para comparar sus tamaños, que se aprisiona entre dos láminas finas de aluminio con perforaciones de 0,6 milímetros por las que asoma esa microesfera. La distancia focal es muy pequeña, de 0,6 milímetros, por lo que la muestra a observar debe situarse muy cerca de la lente, a menos de 0,2 milímetros de su superficie. El producto del inverso de la distancia focal por la distancia al punto próximo, 0,25 metros, da el aumento, que es 420 aproximadamente, superior al aumento de cualquiera de los antiguos microscopios simples que se conservan actualmente. El conjunto que sustenta la lente está montado en una placa metálica que puede girar sobre una bisagra. Esa placa se puede acercar o alejar de la preparación microscópica que se coloca debajo gracias a un tornillo de ajuste. Con un espejo se ilumina la preparación y la observación ha de realizarse aproximando mucho el ojo a la microesfera. Con la única lente de uno de estos microscopios puede ponerse de manifiesto la mayoría de las estructuras celulares que resuelve un moderno microscopio compuesto, con un nivel de aberraciones ópticas muy inferior al que podría imaginarse en una lente tan sencilla. Nuestro microscopio confirma esto cuando se examinan, por ejemplo, células sanguíneas humanas. Este microscopio permite, por ejemplo, la observación de células de levadura de pan suspendidas en agua, con un diámetro aproximado de 6 micrómetros, que, como se ve, muestran movimiento browniano. El movimiento browniano se percibe también en pequeños amiloplastos, de entre 2 y 3 micrómetros, procedentes de un grano de polen de malva. Aquí se observa un estoma en el envés de una hoja y escamas del ala de una mariposa.
Los organismos vivos más pequeños vistos por Leeuwenhoek fueron bacterias. Nuestro microscopio muestra la población de estos microorganismos que se han desarrollado manteniendo hojas de lechuga en agua durante varios días. El diámetro de la mayoría de estas bacterias se encuentra en torno a 1 micrómetro.